vamos a estar manejando lo que son los diferentes valores que van a estar conectados en forma simultánea. Por ahí hubo una tarea que ustedes vieron las características del protocolo I cuadrada C, y si ustedes vieron, son dos líneas, aparte de lo que es la alimentación y la tierra, donde una parte es la señal de reloj y la otra es el bus de datos bidireccional. Entonces, todos se comunican a través de esa misma línea de datos. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos que comenzar para poder configurar es cuáles son las características de que vamos a tener en lo que sería en los diferentes elementos que estén conectados a nuestro bus. Entonces, en este caso, el punto es de que podemos conectar la señal de ambos dispositivos hacia lo que sería la misma Raspberry. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hablar es cómo vamos a utilizar al I cuadrada C. Entonces, de acuerdo a su manual de su tarjeta que compraron, ahí viene lo que es su dirección que vamos a utilizar. Si todos compraron del mismo fabricante, todos vamos a usar la misma dirección. Pero hay algunos que compraron de otro fabricante y en este caso tienen que revisar en su hoja de datos cuál es la dirección que van a utilizar. En este caso, lo que nosotros vamos a utilizar es la dirección 57 en hexadecimal. Todas las direcciones del protocolo I cuadrada C es en 2 dígitos hexadecimales. Esto quiere decir que nosotros podemos tener hasta 255 dispositivos conectados en la misma red. ¿Sí? Vamos a ver, Debe tenemos... estar en diferente... ¿Perdón? ¿Cómo saber si tenemos la misma dirección? O sea, ¿lo dice la caja o...? De acuerdo. En el modelo de tu tarjeta, tú puedes ir a tu hoja de datos y ahí te dice cuál es la dirección que tiene. Generalmente va a manejar la 55, la 56 o la 57. Entonces, porque esa es la que ya está preconfigurada en tu sensor. Entonces, esa en tu hoja de datos del modelo completo de la tarjeta, ahí te viene ese dato. Profe, perdón, ya me confundí. ¿El modelo de la tarjeta de los sensores o de la RASP? No, de los sensores. Ah, ok. ¿Sí? O sea, la tarjeta que compraron, el sensor es el Max 30-100, pero puede ser que la tarjeta venga hecha por diferentes fabricantes. Entonces hay un modelo de tarjeta.
que incluso tiene hasta más letras que el 30-100. Entonces, e incluso en el mismo lugar donde la compraron, la adquirieron, ahí puede estar la hoja de datos que es específica para la tarjeta que ustedes adquirieron. ¿Sí? Los 27 consejos distritales y municipales no es un asunto menor. Implica mucho trabajo, hay mucho detrás de ello, mucho trabajo del funcionariado del instituto, por supuesto, mucho compromiso de la ciudadanía. Denme un segundito porque me están hablando acá, permítanme. El instituto es siempre agradecido. Perdón. Ok. Si ustedes ven su tarjeta, tiene varios pines, pero vamos a enfocarnos en los 4 que vamos a utilizar. Ahí ustedes ven uno que dice SDA y otro que dice SSL. En el caso del SDA, ese van a ser los datos del bus y cuadrada C. Y el SSL, esos van a ser el reloj. Esos los vamos a conectar con lo que son el GPIO 2 y el GPIO 3 de su Raspberry, que vienen a ser sus pines 3 y 5. ¿Sí? Algo que fue clave en este funcionamiento fue el liderazgo de Eugenio. Profe, ¿esto debe de quedar conectado hoy? ¿Perdón? Debe de quedar conectado hoy. Es que vienen con pines, con pin headers y no los he soldado. Lo acabo de abrir justo ahorita el sensor porque no quería dañarlo. Ajá. Ahorita voy a explicar cómo van a comenzar a probarlos y ya en el transcurso de la tarde. Ahorita no voy a poner actividad con esa. Voy a dejar otra actividad, pero no va a ser actividad con el sensor todavía, porque es algo largo todavía. Vale, gracias, profe. Sí, de nada. Pero sí, sí vayan soldándolo para que realmente lo puedan probar antes de que podamos continuar. Una labor muy importante en el día más importante del proceso electoral. Entonces, comentaba de que el pin 3 sería el SDA, el pin 5 es el SSL. Pero mi comentario iba también en ese sentido. En primer lugar, vimos largas filas de ciudadanas y ciudadanos el día de ayer. ¿Ya los ubicaron? Desde muy temprano y pues hasta entrada ya la mañana, la tarde, formados en el sol para poder ocupar en esta jornada electoral. A todas ellas y a todos ellos el agradecimiento por confiar en las autoridades electorales. Los otros que se necesitan conectar es el de tierra, que obviamente a cualquier señal de tierra que tengan lo pueden utilizar, y el de voltaje, el cual van a conectar a los 3.3 volts, no a los 5. Tuvo la supervisión, el acompañamiento, el entusiasmo y el empeño del consejero Eugenio Plasencia,
¿Sí? Profe, ¿puedes repetir a dónde va el SDA, por favor? El SDA es el de datos. Ajá, ¿a qué GPIO? ¿Al 2? Es el 2. ¿Y el SSL? Y el reloj va es el GPIO 2, que sería el pin 3. Ajá. Y el otro va al GPIO 3, que es el pin 5. Ok. Texto complejo, en un contexto en que enfrentamos muchos retos, que bueno, sabemos que no ha terminado para nosotros esto todavía. ¿Sí? El proceso electoral tiene muchas etapas muy importantes, la etapa de los resultados y sí. Lo que tenemos planeado Ok. desde hace muchos En este caso, meses. se han usado o se han manejado lo que son los oxímetros. Miércoles, nuestros cómputos distritales y municipales. Es una Sí, profe. nos merece mucho Ok. esfuerzo, mucha dedicación. Estos, obviamente, lo que comienzan es que tiene que encender el LED rojo y lo que hace es que ese va a emitir luz en un ángulo para que ustedes, al colocar el dedo encima de esa parte del sensor, les monitoree lo que es el oxígeno en la sangre. Obviamente, para que haya ese reflejo, el dedo no debe estar pegado al sensor, debe haber una ligera distancia de tal forma que sí alcance a reflejar el rayo y se vuelva a introducir a lo que sería el sensor. ¿Sí queda clara esa parte? No tienen que pegarlo por completo al sensor. Las y los ciudadanos de Querétaro. Muchas gracias. Gracias, consejera. ¿Alguien más que quiera hacer el uso de la voz para la consejera Rosa Marta Gómez? ¿Sí? Gracias, Sí, presidente. profe. Pues ya no abundaré mucho en los comentarios que han Ok. realizado mis compañeros consejeros electorales, pero sí no quería dejar de comentar algo que ellos han referido y que justo ayer yo también comentaba al inicio del mensaje. Esta fortaleza que Profe. tiene el Sí. electoral. Tiene otro pin que es el INT. ¿Ese se utiliza también? No, ahorita nosotros no lo vamos a utilizar. O sea, de todos los que tiene, los únicos que vamos a utilizar son esos 4. Un agradecimiento a todas las. Sale, Profe, ¿y profe. los otros 3 pines para qué son? El que dice RD, IRD y INT. El IRD es para que tú forces el encendido del LED por hardware, Ok. pero nosotros lo vamos a hacer a través de software, todo eso. El de INT es para cuando genera una interrupción de que él tuviera una lectura y tú él te avisara que tiene lectura, pero ahorita tampoco lo vamos a utilizar. ¿Sí? Sí. Que ha llevado a, como bien lo señalaba la maestra María, diversos procesos electorales exitosos y no ha sido la excepción. Maestro Gerardo, muchas gracias de verdad por el compromiso y por el liderazgo que siempre ha impregnado y la unión a este Consejo General. También yo sé que al licenciado Eugenio no le gusta que le reconozcamos su trabajo, Un segundito. Eugenio, pero segura estoy que desde todas las actividades que usted ha desarrollado en este instituto y todos los cargos que ha pasado, ha tenido siempre una gran capacidad de liderazgo, una capacidad humana con el personal, sabe formar equipos, sabe liderarlos. Y esto es un claro ejemplo. También ayer tuvo a su cargo, como presidente de la comisión del PREP, un compromiso trascendental en este proceso electoral, que era que la ciudadanía estuviera informada de los resultados electorales el día de ayer. Y lo hizo muy bien. Como siempre, se lo he reconocido a lo largo de toda su trayectoria institucional. Muchas felicidades, licenciado Eugenio, por ese liderazgo que tiene. Y entonces, quiero felicitar a todos los integrantes de la coordinación. Obviamente tenemos que configurar algunos parámetros que tienen que ver con los valores que vamos a tener. Y estos funcionarios pues dieron ayer un claro ejemplo de esa responsabilidad y compromiso institucional y con la ciudadanía. También comentaba yo ayer a los partidos políticos que
Para ello, cuando nosotros queremos utilizar las funciones de lo que sería el I cuadrada C, muchas gracias por esas participaciones que siempre dejan algo bueno en el Consejo General. vamos a utilizar dicha función y vamos a hablar ahorita de lo que son las dos principales funciones sobre el I cuadrada C. Una que es el write y otro que es el read. Adelante, maestro, por su presencia, ayuda con su evaluaciones personales. Inmerecido el reconocimiento por parte de los colegas. Hay mucho trabajo dentro de la organización de un proceso electoral que no se ve. Ayer pedía el consejero Pellarte. Son más de 1.990 personas que participaron en la organización de este proceso electoral, contratadas. Me informan si ya ven la pantalla, por favor. Electoral del estado de Querétaro. Y es gracias a ellos, Todavía no se ve, profe. a los desvelos, a sacrificar a sus familias. Y ahora sí. ¿Ya? Mucho tiempo. Esta se volvió su casa en los últimos meses. Sí, ya. Parientes más cercanos éramos nosotros mismos que convivíamos con ellos todos los días. Y ayer se vio reflejado ese esfuerzo que dejan todos y cada uno en la organización de un proceso electoral, uno nuevamente exitoso. Ok, entonces, lo primero es que dijimos que nosotros debemos configurar la dirección. Para eso, nosotros vamos a utilizar esta función, esta declaración. Vamos a llamar I cuadrada address y esa va a ser la 057. Con lo poco o mucho que pudiste demostrar y que sé que todavía tienes mucho más, se permeó también ese ímpetu hacia los compañeros. Definitivamente el respaldo de las consejeras y consejeros, la experiencia que tienen y que imprimieron también a los trabajos de preparación del proceso electoral quedaron patentes. Daniel, Carla, empeñados en ver cómo que salieran las cosas bien. Rosa Marta también con esa calidad humana que tiene y olfato para el detalle. No estamos en ninguna librería, profe, ni nada. No, todavía no estamos en librería. Ok. De todos y cada uno de nuestros compañeros y de las áreas. Otros datos que necesitamos para poder configurar propiamente a nuestro dispositivo Pues lo único que vimos y que propiciamos con todo esto es que la ciudadanía se sintiera segura de salir a votar. Nuestro lema, nuestro hashtag son proceso fue Yo Sí Voto. los siguientes elementos. Y ayer la ciudadanía se acercó a votar porque se sintió segura para hacerlo, pero sobre todo porque uno que vamos a llamar int status, este círculo virtuoso entre partido, sociedad, instituto, generó esa confianza en la ciudadanía. le vamos a asignar la dirección un proceso exitoso 0. Y que todavía nos faltan algunos pasos por dar. Otra que va a ser enable. Veremos al final de este proceso en el mes de septiembre, octubre. Esta va a ser la 1. Esos resultados que hoy vemos reflejados en los cómputos, en los... Para que comience a escribir datos, vamos a darle... Por cuanto vea el PREP, decía inmerecido el reconocimiento a mi persona, soy solamente testigo de todo el trabajo que se realizó por parte de los compañeros de la Coordinación de Tecnologías de la Información e Innovación. ¿Son estos? Esaú, ahorita les voy a quitar un poquito voy a escribirlos y ahorita los explico, ¿sí?
Profe, Sí, también vamos a usar en algún momento el sensor de presión que nos había dicho. sí, vamos a usar los dos. El principio de operación es el mismo. Lo que va a cambiar es lo que mencionaba de la dirección. Ok. Denme un segundito, ahorita sigo escribiendo, espérenme. En esta parte lo que estamos viendo son parámetros que yo voy a configurarle a lo que es propiamente el sensor del MAX 30-100. Ahorita, por ejemplo, me preguntaban que cómo sabemos en qué dirección se encuentra instalado nuestro dispositivo. En el caso de la Raspberry, como tenemos un solo adaptador, nos puede detectar hasta lo que son 77 dispositivos en hexadecimal, ¿sí?
Los primeros están reservados para la misma Raspberry. Y entonces, podemos nosotros utilizar la terminal para verificar cuál sería la dirección correcta que yo tengo que poner en esta línea. ¿Sí? Ahí mismo voy a poner pasos para verificar la dirección. Profe, ¿y eso tiene que ir en un archivo .py? Lo de abajo, sí. Lo de abajo es para que nosotros escribamos el código de .py. ¿Y lo de arriba? Dame un segundito porque parece que ya van a acabar esto y ya que no haga tanto ruido. Dame un segundito. Sí.
Listo, jóvenes. A ver, no sé si haya quedado clara esta parte. Cuando comenzamos a hablar del sensor, dijimos que la dirección por default que traía generalmente era la 57, pero que podría estar, dependiendo de su fabricante, en 55, 56 o 57. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, Ok. Entonces, como no estábamos seguros si todos estamos usando el mismo fabricante, estos pasos me van a permitir, los que están en gris, que yo pueda detectar cuáles son el que estoy utilizando. Pero previo a ello tenemos que cerciorarnos que en nuestro Raspberry Config esté habilitado el I cuadrada C, porque por default viene deshabilitado. Una vez que lo habilitan, que es donde también nos metimos a configurar lo que es la parte del monitor y la resolución de video, una vez que ya lo habilitan, usan el comando I cuadrada C, I2C detect menos L. Les va a decir cuál sería un I cuadrada C guión, puede ser guión 0 o guión 1. Y es el que ese mismo número es el que vamos a tener que utilizar para que podamos cambiar esos valores. Una vez que ya lo corremos, le damos I2C detect menos Y espacio y el número que tenga al final después del guión en su interfaz para que me diga cuáles son los dispositivos que van a tener desde la dirección 3 hasta la dirección 0x77. Entonces, todos esos son los que vamos a poder tener disponibles y estas van a decirnos en cuál es la dirección que vamos a conectar. Dentro de sus, vamos a decirlo, dentro de lo que sean las partes de la Raspberry, el listado de valores va a ser diferente en función de si fue el 0 o el 1. Ese número sí es muy importante que lo consideremos, que lo tengamos en cuenta, debido a que eso va a ser lo que genere los posibles cambios en mi código. ¿Sí? Profe, se me trabó un poquito. ¿Puede repetir eso último, por favor? Que cuando ustedes ejecuten este comando, ahí, el número que les regrese aquí, ese sí va a ser importante. Ese sí Ese sería el número número de interfaz. es el número de interfaz. Lo de arriba se hace en la ventana de comandos, ¿verdad? Lo que está en gris. Ajá. Esto lo voy a pasar acá abajo para que continuemos con la parte del código. Y para que no tengamos que estar cambiando ese valor de nuestro código, vamos a poner aquí otra variable que sería la interfaz. Y ahorita yo le voy a poner, en mi caso, el valor de 1.
Y aquí voy a poner el comentario. Profe, ¿el número de interfase puede ser cualquier número o solo es entre 0 y 1? No, es que él te lo enumera. Entonces, dependiendo cómo lo haya detectado, o incluso si puede haber equipos que tienen más de una interfase y cuadrase, entonces los enumera con diferente valor. Es igual que lo que les mencionaba del ETH0, del Ethernet 0. Ah, sí, sí. ¿Sí? Es Gracias. exactamente igual que, o sea, tenemos que verificar cuál es el que tenemos para hacer uso de ese número. ¿Así vamos bien? Entonces, para hacer uno ya en Python de lo que es el i cuadrada c, vamos a importar la librería SMBus.
Y ya de esa manera, nosotros, si cambiamos arriba nuestra dirección, aquí ya la estamos cambiando de forma automática. En este caso, el bus byte data, tenemos que fijar la dirección del dispositivo que queremos leer y aparte la del registro que queremos leer, que en este caso, por ejemplo, ya pusimos todos estos registros en la parte superior. Por ejemplo, yo le podría dar que me regrese el Rev ID y me vaya a decir cuál es el número de revisión de ese dispositivo. O que le escriba que lea el Part ID y me va a regresar cuál es el identificador de parte de ese dispositivo. ¿Sí?
Permítanme. Listo. Entonces, en el write data, lo que nosotros necesitamos especificar es de nuevo la dirección del sensor al que vamos a mandarle la información, cuál es el registro que nosotros queremos escribir de ese sensor. Por ejemplo, si quisiéramos cambiar la intensidad del LED, especificaríamos que sería el registro del LED y cuál es el valor que nosotros le queremos escribir. También podemos leer bloques. La anterior nada más me va a regresar un byte de lectura. Y si yo quiero leer más de un bloque, puedo usar esta otra función.
En este caso, lo que yo estoy haciendo es que del registro de FIFO Data estoy leyendo ese tamaño de bloque. Les estoy poniendo el PDF para que entendamos esta parte en su parte de archivos. Entonces, si pueden descargarlo para explicar esta parte superior. Aquí en la hoja de datos, aquí les indica cuánto debe estar más o menos de distancia para que ustedes pongan el dedo para que sí lo detecte. No debe estar tocando al sensor. Obviamente no es necesario que pongan ustedes la cubierta de vidrio, simplemente con que dejen ese espacio para que no se toquen. Y
Si se van, aquí dice cuáles son las capacidades que tiene para lo que es las mediciones y los valores que están para las corrientes del LED. En esta parte es donde les menciona que está a 3.3 volts de alimentación, entonces es mejor que lo usemos a ese voltaje. ¿Sí? Y acá en su página aquí, por ejemplo, les menciona cuáles son los valores propios de corriente y las velocidades para optimizar la medición. Y estos son los registros de los que estamos haciendo referencia. ¿Se fijan? En el código que estábamos escribiendo, dentro de los registros, el primero lo llamamos int status, que es interrupt status. ¿Qué dirección le habíamos puesto? 0x00. 0x00, que es esta dirección del registro. Son las que están en esta columna, perdón, en esta. ¿Sí? El otro que le pusimos int enable está en la 01. El write pointer está en la 02 y esta usa 4 bytes. El overflow counter está en la 03, luego el read está en la 04 y ambos tienen un tamaño de 4 bytes. El FIFO data está en la 05, pero este tiene 8 bytes. Luego, el mod config está en la 06. SPO config está en la 07. Luego, la 08 está reservada, por eso no la tenemos. Luego, la de LED configuration está en la 09. Luego, las que siguen están reservadas. Luego tenemos la parte entera de la temperatura, la parte fraccional de la temperatura, en la 16 y 17. Luego está el Rev ID en la FE y el Part ID en la FF. De esta parte es de donde vienen los primeros valores que tenemos en el código. Después, dentro del registro de interrupción, podemos ver todos estos diferentes valores. Y ahí nos dice para qué es cada uno de ellos.
En el enable vamos a ver estos otros valores en cada una de esas posiciones. Y aquí están lo que contiene cada uno de los registros de lo que son los de bloque. En la última columna de todos los registros nos indica si es de lectura o de lectura y escritura. Por ejemplo, para el estatus de interrupción solamente lo puedo leer, no lo puedo escribir. Entonces, solamente puedo usar lo que es el write data, write by data. Pero en todos los demás, excepto en el de part, puedo hacer que sean de escritura, de lectura y escritura. ¿Sí? Y aquí están las resoluciones que podemos tener en lo que son los datos. Esto sería un pseudocódigo para la configuración. Al ser pseudocódigo no está en ningún lenguaje de programación, simplemente es el orden que ustedes deberían de hacer las lecturas y las escrituras con las instrucciones que les acabo de poner. Dentro del modo de configuración, nosotros podemos tener estas combinaciones de modos. Si se fijaron en las otras dos líneas que tenemos abajo, pudimos que si el modo HR y está un 2. Esto, si lo convertimos de binario a hexadecimal, es el 2. Y el de SPO2 está un 3, que es este valor. Y acá serían las resoluciones que vamos a utilizar. Estas son las frecuencias de muestreo, que estamos hablando del 0 era la 50, el 1 era 100, el 10, perdón, el 2 es 167, el 3 es un 200, el 4 es un 400, el 5 es un 600, el 6 es un 800 y el 7 es un 1000. Profe, ¿pero qué significa esto? Perdón. Lo de la tablita. Esos son los valores que estamos. Ese está en el código donde dice sample rate. Ya, profe, ya lo vi. Sí. O sea, Pero, si yo sí, quisiera
50 muestras por segundo, que me dé 50 valores de lectura por segundo, en el registro SPO2SR, que está para configurar este punto, en este registro, en el 7, yo le voy a escribir en estos bytes, solamente en estos bytes, le tengo que escribir esos 3 valores posibles, que es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. Este valor me va a dar estas muestras por segundo, las que tengo en la columna del lado derecho. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Lo mismo sucede con lo que es el ancho de pulso del LED, que sigue siendo 0, 1, 2 y 3. Y lo que equivale es a 200, 400, 800 y 1600, que es la que tenemos como pulse width. Y luego viene lo que es la corriente de LED. Que es igual del 0 al 15. Y estos son los valores que equivalen en corriente. En el caso de la temperatura, cuando yo la leo, para obtener la temperatura completa tengo que tomar la parte entera y sumarle la fracción. Y estos son los valores que sugiere para que lo que son las pruebas. Que el ancho de pulso se establezca a 200 microsegundos y estas sean las muestras que podamos estar tomando. ¿Hasta ahí vamos bien? El pin que preguntaban es este que es el de int, es el de hardware interrupt, pero eso es cuando queremos hacerlo que mandemos leer desde una petición externa. Y estos son los tiempos que tarda en hacer la adquisición de los valores. Esta es la secuencia que se debe seguir, los pasos, ponerlo en el modo que queramos usarlo, en el siguiente caso en SPO2. Si también inicializamos la temperatura, primero comienza la medición de la temperatura y nos genera el llenado de los FIFOs. Si solamente lo queremos en modo de head rate, son estos 4 pasos únicamente.
Si nosotros necesitáramos cambiar la dirección, si se fijan, este es un 5. Y este otro sería, estos tres son un 5. Y estos 4 me forman un 7, que es la 57, la que dijimos que era por default. Y esos ya son los formatos de los datos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Creo que Profe. no, profe. ¿No? Yo tengo duda de el principio del código que nos explicó para que nos iba a devolver un valor. A ver, voy a cambiarme de pantalla. El de la terminal, los códigos que dijo que íbamos a hacer en la terminal. Ah, ok, de terminal. Ey, díganme cuál. Por ejemplo, escribimos el primer comando, pero tiene que estar conectado al sensor o... No, el primer comando nada más te dice si lo tienes habilitado o no. Es que, por ejemplo, bueno, al menos yo, no sé los demás, lo escribí, no me mandó ninguno no me devolvió nada. Entonces, Tienes que entrar a tu configuración de la Raspberry, en el Raspi config, y habilitarle el I cuadrada C. primero hay que hacer eso. Sí. Ok. Y ya después de habilitarlo, ahora sí escribimos los comandos. Los comandos, exactamente. Ok. Entonces, espero que para el miércoles tengan soldadas ya sus tarjetas para que ahora sí podamos sellar las pruebas con por lo menos con la el oxímetro. ¿Sí estamos? Bien, jóvenes, por hoy sería todo. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos, profe. Nos vemos, gracias, profe. Estén bien. Gracias, profe. Gracias, Nos profe. vemos. Adiós, profe. Ahí después les contesto lo de su punto, ¿eh? No era broma, era en serio. Profe, Sale, gracias, profe. Sale, profe, muchas gracias. Bien. Gracias, profe, nos vemos. profe. Mande. Es que yo sí voté, pero no vi el post hasta ahorita en la mañana. Todavía se la puedo mandar. Mándamela hoy mismo, Guille. Ok. Y también Gracias.